La mente sana es el reflejo de unos dientes sanos. Amigos de Decodifícate MC, muy buenos días. Excelente inicio de lunes de noviembre. Desde la Ciudad de México los saludamos. Y pues quiero comentarles que el programa de hoy en verdad no se lo pueden perder. ¿Por qué? Porque pues bueno, Decodifícate MC, como ya lo hemos visto que estamos llegando a diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Chile, España, Perú, ¿y qué creen? Que también les he comentado de Colombia. Y el día de hoy, en este lunes, nos acompaña desde Manizales, Colombia, primero un gran colega, pero sobre todo un gran amigo, el doctor Jorge Acevedo Vallejo, que nos está acompañando en directo desde Colombia. Y pues bueno, doctor, amigo adorado, ¿cómo has estado? Bienvenido a Decodifica TMC. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vean. Siempre me Exacto. gusta saludar así, porque no sabe uno en qué momento nos van a ver. Y pues muchísimas gracias, María Carmen, por la invitación. Sobre todo, un tema tan apasionante y tan distinto por el que nos conocimos, pero Exacto. que nos vuelve a unir en muchas cosas. Y realmente todo este tema de descodificación, todo lo holístico en cuanto a odontología y al ser humano, es bien interesante. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación y a todos los que están conectándose. Ah, no, George, pues bueno, así le digo yo de cariño, George, es el doctor Jorge, pero bueno, voy a platicar rápidamente y no me deja mentir George, que siempre le digo George. Fíjense Ajá, que tenemos una historia y como lo acabas de comentar, en el 2014, en este programa pues decimos marcas, no, no hay problema. Todavía nadie nos sponsorea, esperemos que pronto, ok, ¿verdad? Pero fíjense que el doctor y yo nos conocimos en el 2014 en un simposio de líderes de opinión de Latinoamérica en Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos. Ahí fue donde la marca 3M ESPE, que los odontólogos sabemos que pues es una gran marca de productos, no nada más dentales, pero pues bueno, al doctor y a mí nos juntó 3M por allá. Finalmente estuvimos toda una semana, ¿te acuerdas, George? Pues sí, claro, trabajando en los laboratorios, tomando clases, haciendo experimentos, nos ganamos un premio, ¿te acuerdas? sí, claro. Logramos los dos el mismo puntaje. Exacto, entonces, bueno, Latinoamérica siempre arriba, ¿no? Y finalmente, gracias a, pues, a las redes sociales, el contacto no se perdió. Creo que eso, la vida es sincrónica, no me vas a dejar mentir, George. Sí, claro. Y pues bueno, de alguna manera, pues estuvimos en contacto y que creen que viene la pandemia. Y que le pido a George, porque yo, entonces en sus redes sociales yo veía que el doctor Jorge se ha dedicado a esta parte, me llamó la atención él ya manejaba la decodificación, ahorita nos platicas esto, George, Sí, claro. pero la decodificación dental. Entonces, durante la pandemia, pues que se me ocurre en una de las clases invitarlo, bueno, no nada más lo invité a dar clases, sino también a ser jurado. Y lo bueno es que el doctor Jorge me apoya, siempre le pido ayuda y ahí está. Y te lo agradezco, George. Es Eh, un gusto. gracias. Y fíjense que le pido que nos dé el tema de decodificación dental. Muestra, me acuerdo, una panorámica, nos empieza a platicar y nos empieza a mencionar que se pueden encontrar pues cualquier tipo de emociones, de situaciones pasadas y presentes. Pues bueno, ya no les voy a contar más de mi historia, ya la saben que en el 2021 yo pues empecé ya con la decodificación biológica pues bueno, ya saben mi camino. Pero doctor Jorge, ¿nos puedes platicar
más sobre cómo todo esta parte adjunta y complementaria a la odontología llegó a tu vida? ¿Nos puedes platicar un poquito? Claro que sí. Pues mira que es bien interesante porque la descodificación vino después de haber hecho bioneuromoción, que es bioneuromoción básicamente lo está manejando Enrique Carvera. Yo hice el posgrado con él, Wow. directamente con el Enrique Corbera Institute en España. Y resulta que después apareció, con toda esta información, como decías ahora, todo es muy sincronizado, apareció Christian Beyer, Ah, que es el papá de la descodificación sí, dental sí. como tal. Los otros han descrito los dientes a través de la descodificación y las emociones y los órganos y las enfermedades y todo esto, pero Christian empezó a tomar muy específico los dientes, las emociones, la correspondencia con los padres, con los familiares, con los ancestros. Hice el entrenamiento con él, podría decirse que el posgrado, con Wow. él son 4 niveles hasta que hace uno, el último es un seminario muy personal porque es la introspección que hace uno con sus propios dientes, que realmente es el método que utilizó él para encontrar y descubrir todas las características que puede haber en los dientes. Y con él describe más de 320 caries con un significado diferente, Sí. las formas de las raíces, si están o no están los dientes, por qué no están, por qué sí están, dónde están, todo lo describe y me pareció súper interesante cuando él nos comentaba. Él trabajó con este egiptólogo Jabás, que es el director y ahora es el ministro de Cultura de cosas egipcias para el mundo, y cogieron un grupo de momias que no estaban clasificadas Ok. y a través de los dientes hicieron una primera prueba de emparejar como dinastías, descendencias, todo esto, y después tomaron ADNs y correspondían. Entonces es un mundo impresionante de información. Claro. Y después de hacer descodificación y psiconeurodontología, que es como ahora lo llama Christian, porque a mí me parece que todos estos temas evolucionan y la descodificación empezó con Christian Fletcher, con Jung, bueno, con todos estos alemanes y franceses, pero sigue evolucionando, permanentemente está evolucionando y sobre todo en la parte de terapias, la evolución ahora, pues yo ya trabajo algo cuántico y lo manejo con bioresonancia, con equipos y con tarjetas y con muchas cosas, y se da uno cuenta que el diagnóstico de descodificación es excelente, es muy exacto, es perfecto, pero a veces en la terapia se puede quedar uno un poquito cortico porque es dar mucha información y a veces o el paciente o uno como terapeuta se puede quedar corto en el tratamiento, ya como decir, bueno, listo, sabemos que esto corresponde a esta situación, Sí. ocurrió esto, pero bueno, ¿y ahora qué? Inicialmente lo maneja uno con PNL, con esencias florales, con muchas cosas y para Kristen muchas veces el solo hablar de algo y encontrar y hacer consciente algo, ahí ya hay una sanación. Pero Claro. nos damos cuenta que hay pacientes que eso se queda corto también. Entonces, a raíz de eso empecé a agregar más armamentario en mi terapéutica y aparece el método Yuen, aparece el método Integra, Access Consciousness, que más tarde podemos hablar de eso. Es bien interesante. Incluso ahora estoy haciendo osteopatía y kinesiología, que me parece un complemento impresionante para nosotros y sobre todo con la enfermedad que tenemos de moda, los odontólogos y la gente, y es el bruxismo. El bruxismo se volvió después de la pandemia la enfermedad número 1 en los consultorios, y Claro. tanto en los odontólogos como en los pacientes. Fi- Y cuando ya trabajas con todas las cadenas musculares, con todos los bloqueos y todas las cosas, más las emociones, y ya tienes la identificación en los dientes de qué está ocurriendo, entonces terminas integrando muchas cosas y dando una terapia muy interesante para el paciente y realmente una toma de conciencia, que es como me gusta a mí llamarlo, para que el mismo paciente haga la sanación. Claro. Realmente nosotros como terapeutas pues somos canales energéticos, somos acompañantes, somos muchas cosas, pero el que toma la decisión y la elección de De sanar. curarse, de sanarse o de hacer algo,
es la persona. Claro. Fíjense lo interesante, doctor Jorge, te agradezco todos tus comentarios, porque a lo Ujú, largo de estos capítulos de Decodifica TMC hemos mencionado desde la decodificación biológica quiénes iniciaron. Ya sabemos sí, al gran doctor Hammer, doctor Mark ujú, Rechet, y un poquito de historia de quiénes iniciaron esta parte de decodificación biológica y el doctor Christian Beyer, que le ujú, recordamos que en el episodio 4 de Decodifica TMC en las redes sociales, hablamos un poquito del significado del doctor, de cada diente desde el punto de vista del doctor Christian Beyer. Y ajá, precisamente en el capítulo pasado les comentamos que en el capítulo 6 que existen precisamente yo les comenté 200, se puede decir que alcances desde la caries, fracturas, precisamente exactamente fue lo que les comentamos. Y sí, te agradezco que lo reiteres para que pues la audiencia estemos más al pendientes que este tema de decodificación dental y de la decodificación biológica, pues es de alcance, pues ya mundial, no nada más es de sí, ciertos sí. países, ¿no? Aquí ya ven la gran, doctor Jorge, ¿cuándo empezaste en este gran camino? ¿En qué año aproximadamente? ¿En qué año? A ver, nosotros nos conocimos en el 2014. Yo empecé con bioneuromoción Sí, más o menos en el 16, tal vez. ok, Bueno, de hecho, yo desde antes de bioneuromoción, pues yo ya venía trabajando muchas terapias, incluso hice Reiki, hice Shiatsu, hice muchas cosas. ok, En el camino de todo esto he aprendido y he tenido grandes maestros eh, con respecto a las emociones, al crecimiento personal a través de ir sanando. Incluso hice un proceso y también a veces hago talleres de manejo del niño interior, que es interesantísimo, y toda esta sanación de lo que hace uno inicialmente para uno. Y es como esto que los que estamos en este camino somos muy curiosos y somos como las ovejas negras familiares que nos dedicamos sí. a esculcar el árbol genealógico y como digo yo, a sacudirlo, a sacar los frutos que corresponden a poner a todo el mundo donde corresponde, Toda la que razón. desde ahí salen las enfermedades, ¿no? Sí. Primero nos descubrimos y ahorita Sí, fíjate claro. que comentaste después, bueno, de la pandemia, el bruxismo, Ajá, y recuerdo muy bien que tú ponías en tus redes sociales el síndrome del diente roto, ¿no? Que a claro. partir, yo fui, ahora sí lo tengo que decir, yo fui y ya conocen mi historia un poquito en Instagram sobre todo, que les conté cómo fue que a partir de la pandemia se me fractura un diente que tenía una endodoncia de años y que Ujú. bueno, finalmente todo ese proceso de decodificación, pues bueno, yo llegué a que ya me colocaron un implante que ya está a punto que me lo empiecen a restaurar, pero Ajá. yo fui de esa, se puede decir, de esa parte de que se rompieron Claro, muchos dientes, ¿no? Sí. claro, de víctima del bruxismo. Exactamente. Sí, Y fíjate qué interesante tu camino, ¿no? Y como dices, la parte sincrónica. claro, y lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista, volvamos a Cristian, él dice que la caries son todos los conflictos que tenemos y no los manifestamos y no los expresamos. Ujú, Y básicamente todo lo que aparece en la boca y en los dientes es la manifestación del sufrimiento del ser humano, y los dientes pasan a ser como los fusibles del cuerpo y del ser, ¿cierto? exacto. Entonces, el diente como tal siempre se ha tomado como que es un cristal de hidroxiapatita, y como cristal es un resonador, y por Ujú, eso ahora manejamos tanto el tema de resonancias. Y como resonador, incluso las raíces son las primeras agujas de acupuntura que conoce el ser humano, porque cuando aprietas, cuando haces el bruxismo, para nosotros en céntrica, por ejemplo, y es el apretamiento, no el deslizamiento, sino el apretar, es como cada diente corresponde a un órgano y una víscera, es la manera de hacer un shock eléctrico
una descarga eléctrica que compense todo el organismo. Entonces, por eso bruxamos. Exacto. Y hay muchos componentes culturales, religiosos, emocionales. Incluso Cristian nos decía, el bruxismo también es la interpretación del chamán que en las culturas, sobre todo en las latinas, en las americanas, en las africanas, se espantan los espíritus con nosotros les decimos carracas, con las mandíbulas de animales, de burros, de caballos, o de vacas o de ganado. El sonido de los dientes sueltos en la mandíbula es la interpretación de que estamos eliminando entidades, demonios, cosas que nos agobian y los problemas. Entonces el rechinar de dientes y el apretar de dientes se ha identificado también desde esa parte como chamánica. Entonces a veces los que nos metemos en estos caminos pues también nos dicen, aparte de locos, que estamos como medio chamanes, como Sí. medio en ese grupo espiritual extraño, esotérico, que a veces la gente no entiende, pero que realmente es un mundo bien interesante y que ya está Sí. más que demostrado. Dentro de toda la historia mía, Sí. hace, debo decir, más o menos 30 años y no más, hubo un simposio de la casa GEL, que son los fabricantes de antiehomotóxicos y de terapias homeopáticas y todas estas cosas. Y lo primero que me llamó la atención de ese simposio es que había 10 conferencistas y 8 eran alemanes. ¿Sí? Ok. Y para mí el alemán siempre me ha parecido la persona súper cuadriculada, organizada, Y juiciosa, objetivos, ¿no? Claro. basado en la evidencia, en Sí. las cosas, y metidos en estos temas, yo decía, bueno, esto no puede ser tan loco, no puede ser tan traído de los cabellos, y si son casas alemanas tan reconocidas y tan fuertes, algo de cierto tiene que haber en esto. Claro. Y las conferencias fueron súper interesantes, o sea, desde uno que nos hizo la primera varita de radiestesia que tuve yo, y era el experimento grande de la conferencia y nos tenían un cilindro de madera, un alambre y una bolita de madera y un pegamento. Entonces, péguenlo y ella tiene su bolita de radiestesia, háganle preguntas. Y ella contestaba sí y no. Y yo, ¿qué es esto pues como tan fuera del contexto normal? Y nosotros como odontólogos somos también muy alemanes, somos muy cuadriculados. Y cuando estamos en docencia, cuando estamos en academia, pues todo tiene que ser muy demostrable. Entonces es esa ruptura también como de paradigmas como profesionales y poder abrir la mente a un campo que realmente funciona y la medicina tradicional funciona y ya lleva muchos años, la acupuntura funciona y lleva miles de años y eso es parte de, imagínate, hace 30 años estos ya tenían equipos que identificaban el punto de acupuntura. Ahora existen, pero ya no es tan raro verlos. Pero hace 30, 35 años eso era una cosa como de la Matrix, más o menos. Claro, y fíjate qué padre que mencionas la acupuntura. ¿Ya ven cómo hay sincronicidades? Y aunque el doctor y yo, ¿cuántos kilómetros estaremos de distancia, Manizales y la Ciudad de México? Pues muchos, Muchos, cualquier cantidad. después lo buscamos. Pero fíjense, ahora sí como la teoría de cuerdas, todos estamos conectados. Sí, claro. Y yo ahorita estoy precisamente en esta parte, estoy tomando ya un diplomado, ya va a ser unos meses de acupuntura, ya he tomado, ya estoy certificada, pero precisamente yo me estoy especializando en la acupuntura y Sí, odontología. En realidad, súper. súper interesante ver los resultados inmediatos. Pero Ujú. fíjense, lo que ya menciona el doctor también, la relación de la acupuntura y de cómo los dientes exactamente están considerados los primeros agujas de acupuntura, ¿no? Precisamente. Claro. Y que Ujú. precisamente, y también históricamente los chinos usaban primero, pues, espinas y astillas para crear estos puntos de acupuntura, ¿no? Para empezar a Sí, sanar. Y muy sí. interesante, sí. Claro, entonces pues es un camino de mucha información y que cuando uno ya aprende a integrarla y cuando veamos un caso, por ejemplo, yo no solamente veo los dientes, sino que también la idea es como empezar a preguntar muchas cosas, digamos, desde la bioneuromoción. Uno puede trabajar el transgeneracional, proyectos sentidos, heridas del Factor alma, biográfico, claro, sí. todas estas cosas, y entonces reúnes una cantidad de información que realmente le pueda ayudar a la persona. Pero también me he dado cuenta, y como decimos aquí en Colombia, he metido la pata, o sea,
la he embarrado, he dado más información de la cuenta en muchos momentos, porque cuando tú estás viendo la radiografía, me imagino que a ti te pasa lo mismo, uno como que entra en trance y ve mucha información Sí, y la va soltando. Y yo antes hacía una pregunta que dejé de hacerla por las respuestas que recibía, no por la respuesta a la pregunta como tal, sino por la información que yo empezaba a dar y que la persona ya no sabía cómo manejarla. Entonces la pregunta era, ¿puedo decirte lo que veo? ok, A lo que cualquier paciente dice, sí, claro, cuéntame. Porque nunca esperan que los dientes cuenten todo lo que cuentan. sí, Entonces tú empiezas, incluso estando en la facultad con un estudiante, me pasó y casi que desde ahí empecé a frenarme un poquito en la información, porque bueno, me llamó diciéndome que tenía problemas de pareja, todas estas cosas, y bueno, pues tráeme tu radiografía y miramos por dónde va el tema. ujú, A ver. Y me la llevó y entonces pregunta, ¿puedo decirte todo lo que veo? Sí, claro, doc, tranquilo. Ok. Y entré como en ese trance que entro yo. sí, nos pasa. Y dentro de toda la información, hay, en los 7 hay una forma de raíces muy específica de abortos o de memorias de abortos. Entonces íbamos en todo el tema, ta, ta, ta. Sí, Dije, ve, mira, aquí hay una memoria de abortos o hay un aborto. Y ella se cayó, me abrió los ojos como unos platos. Y me dijo, doctor, ¿y eso como de cuándo es? Yo, no, puede ser una memoria o que has abortado. claro, Aborté hace 20 días. Yo, ok. Ese no fue el problema. El problema es que había dos amiguitas de ella que obviamente no sabían. Había otros dos docentes, porque hicimos eso como en la clínica, ahí medio show, mm, que tampoco lo volví a hacer. Creo que ujú, fue la primera y la última vez. Entonces, pues esta niña lo que dijo, no, doctor, usted sabe mucho, me cogió la radiografía y salió corriendo. ujú, O sea, metí la pata hasta el alma. Le dije, no, ven, y me tocó llamarla después, a esto hay que hacerle un duelo para ese bebé, hay ujú. que hacer un manejo, o sea, tenemos que hacer una cita Un ya en cierre, forma claro, y vamos a hacer, o sea, lo que tienes que hacer. Y bueno, se solucionó y todo el cuento, y que eso hubiera ocurrido así también es parte de la información y de lo que ella necesitaba, pero pues no es el momento donde uno necesariamente tiene que dar toda esa información, ¿sí? Sobre todo que ya después del tiempo se va dando uno cuenta de cómo va respondiendo la gente y hay información que la va recibiendo muy bien, pero llega un momento en que yo digo que se totea, se bloquea y como que no, de ahí en adelante hizo como un paro en la recepción de información. Entonces pues ya la cita no va para ninguna parte. Ya lo que podría hacer es generar no una sanación, sino una complicación. claro. Es como, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que a uno de los papás siempre le dicen, tú fuiste el más deseado, llegaste en el momento que era, todas las cosas fueron perfectas, estábamos como pareja perfecta, pero cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que no era el momento oportuno, no lo estaban buscando, la relación era más recreativa que funcional y terminó funcional, y bueno, todas estas cosas. Claro. Resulta que es una información que para la persona va en contravía de lo que ha pensado de los papás. Y qué necesidad de crearle en este momento un trauma con eso. Sí, y fíjate que es algo bien interesante lo que mencionas. Quizá no todas las personas están preparadas o estamos preparados. Yo Ajá, precisamente basada en mi panorámica y mis antecedentes de que yo tuve 2 supernumerarios al nacer y ya sí. supe por qué. Y yo y como dices, somos las ovejas negras de nuestra Ajá, clan familiar, ¿no? Y claro. uno dice, bueno, finalmente, como dicen, quien busca, encuentra. Claro, y a Entonces, veces no es yo la creo que, información que uno espera. sí, es un tema bien interesante que quienes quieran buscar este tipo de interpretaciones y sesiones de decodificación dental, pues estemos preparados para todo, ¿no? Para saber a mí me ha pasado que he estado teniendo sesiones y sesiones Sí, en donde la imagen de la panorámica, pues habla más bien de memorias transgeneracionales, ¿no? Y no tanto ni perigestacionales ni de factor sí. biográfico. Algo muy interesante. Y, Ujú, y fíjense que
qué padre que nos estás compartiendo toda esta experiencia ya de tantos años, por eso tuve la confianza de invitarlo a este proyecto. Dije, ya, Decodifícate se está internacionalizando. George, te comentamos que estamos llegando también a Irlanda y Ah, qué también a maravilla. Australia. Sí, ya, o sea, y Ok. ahorita pues ya Colombia, no, ya estamos, la verdad, súper, súper Global. globalizados. Pero qué padre, porque es invitarlos y como lo reiteramos, ver a los dientes de diferente manera, ¿no? Como herramientas, como ayuda, no nada más para comer y sonreír, no, también hay un componente bioemocional en cada uno de los dientes, George. Entonces, y George, ¿te parece? Fíjense que, y como le agradezco al doctor Jorge, le di la idea, oye, fíjate que si nos pudiera compartir el doctor Jorge Ujú. el caso de una paciente que ya les vamos a compartir a ustedes las imágenes. Doctor Jorge, ¿nos podrías platicar más del caso de la paciente? Que vamos a Bueno, compartir la imagen. este Eh, es un caso bien interesante y por eso te lo quise enviar, porque fue un manejo bien interesante, porque yo personalmente no conozco a la paciente. Todo ok, lo hicimos a distancia, ok, ¿sí? sí. Y la parte odontológica no la hice yo, la hicieron unas colegas en Cali, porque resulta que esta paciente es uruguaya, vive en Panamá, en Ciudad de Panamá, y llegó a Colombia porque estaba buscando un tratamiento de con terapia neural, con Ujú, ozono, ujú, con odontología neurofocal, muy enfocada a esto, y ella es terapeuta en otras áreas, sí. también mucho el manejo energético y todas estas cosas. Y alguna amiga en común nos conectó. Entonces ella me dijo, mira, yo tengo este caso, me acaban de tomar le habían tomado una tomografía, yo le pedí la panorámica, que para revisar ciertas cosas me gusta más que la tomografía. Ujú, Cuando quiero profundizar en otras cosas, bueno, mandamos la tomografía y no hay inconveniente. Y ella me dijo, mira, me acaban de revisar unas odontólogas, trabajan en común, junto con otro amigo que también trabaja en Cali, y me acaban de desahuciar 8 dientes. Los dos centrales, unos premolares, unos molares, ahí se ve en la radiografía que hay unos tratamientos de conductos, unos núcleos, unas coronas sí, y hay unas fracturas. ok. ¿Sí? Vamos a dejar aquí la imagen para que la vean. Sí. Ajá. Okay. Listo, doctor. Entonces, con este panorama yo le dije, bueno, yo no soy tan extraccionista, siempre trato de conservar lo que más se pueda en la medida de lo posible. Y bueno, ¿qué tal? Te sugiero una cosa. Manejemos, yo no puedo ir a Cali, no puedo trabajar en Cali. En este momento estoy en Manizales y estaba yendo a Bogotá. Le dije, te puedo manejar la parte emocional y ellas que te manejen la parte odontológica como tal, pero primero manejemos la parte emocional para que lo que te hagan funcione mejor. Limpiemos ese terreno para que todo funcione y pues después de eso, si hay que sacar, se saca y si no hay que sacar, no se saca. ¿Ok? Sí. Entonces empezamos a trabajar, hicimos más o menos unas 5 citas de odontología cuántica, que es como la estoy denominando ahora, que se maneja con cirugías cuánticas. Bueno, hicimos muchas cosas, dentro de todo la descodificación de todos los problemas y las emociones que tenía mucho conflicto con el papá, mucho conflicto con la mamá, que esa es la representación de los dos centrales superiores, Claro. ¿sí? Sí. Tenía diastemas, tenía desgastes, tenía problema articular y las fracturas. Entonces las odontólogas y eh, el endodoncista y un periodoncista decían, no, pero es que pues están las fracturas, eso no se va a solucionar. Yo dije, pues de pronto no, pero de pronto sí. Para resumirte el caso, para dar el final y después seguimos contextualizando un poquito, no le hicieron ninguna extracción y la foto final es donde tiene los dientes pues, mucho más claros, una sonrisa mucho más amplia, mucho más confiada, mucho más segura. El cuento es que manejamos todo el tema de papá, de mamá, de familia, Ujú, toda la parte de parejas, incluso en la parte de parejas fue bien interesante porque tenía los premolares inferiores, los 5 rotados, y ujú. eso a veces es como
como alguien que no tiene una identidad sexual muy definida, y pues ella me contaba que ha tenido parejas de ambos sexos, y bueno, pues siempre se trabaja sin juicio, sin nada, Claro, pero esos conflictos para la persona a veces empiezan a ser cargas, sí, y esas cargas empiezan a generar o la caries, o el problema periodontal, o la fractura, o todas estas cosas. El caso es que lo fuimos trabajando simultáneo mientras ellas le hacían su cirugía, su aplicación de ozono, luego le hicieron las endodoncias, se las hicieron biológicas, que se hacen con Traumel, ya que podemos hablar de marcas. En vez de eugenol, se trabaja con el Traumel y con óxido de zinc para que sea lo más biológico posible, que no sea un campo interferente. claro, Bueno, todas sí. estas cosas. Y terminó la paciente, después de sus cirugías y después de todas estas cosas, con todos sus dientes. Y hasta Claro, este momento, esto lleva más o menos 8 meses y no ha tenido ningún inconveniente, no ha habido inflamación, no ha habido remisiones de casos, no, las endodoncias están funcionando bien. Las fracturas las pudieron consolidar con ionómeros y con las mismas coronas. Entonces dice uno, bueno, es posible. claro. Y dentro de eso es posible, otra parte que he estudiado se llama Happy Mouth, que hacía parte de Access Consciousness, pero ahora es como algo independiente que es creado por un odontólogo, el doctor Tom Colso, y para él incluso regenerar dientes es viable, es posible, la información está en la naturaleza, está regenerar órganos, está regenerar tejidos, está regenerar todo. De hecho, nosotros nos regeneramos al año varias veces todas nuestras células. Ujú, Entonces, la premisa que tiene es, ¿por qué no lo regeneramos? Y es muy sencillo, porque no creemos que sea posible. ujú, La persona no cree que sea posible, el odontólogo no cree que sea posible, la odontología dice que no es posible, todo el mundo dice que no es posible. Entonces, para él hay que quitar muchos puntos de vista antes de poderlo lograr, pero lo podría lograr y tiene casos. Y para nosotros, en lo holístico y en lo energético, si hay un solo caso, es posible para todo el mundo. El tema es quitar esos puntos de vista. claro, fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar. Los odontólogos venimos de la ciencia experimental donde necesitamos evidencia física, Ajá. pero no hay que olvidarnos que pues vivimos en un universo donde hay diversos planos y no necesariamente todo pues va a tener algo que hay que tocar, ¿no? Y Ujú. ahora vamos a lanzar una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y hay tratamientos de endodoncia muy bien hechos, a los cuales el paciente puede pasar una, dos, hasta tres retratamientos bien hechos y ese molar o central, lo que sea, sigue con dolor. Entonces, colegas, los invitamos a pensar por qué son tratamientos que aparentemente siguen con dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay Ujú. una cuestión biológica, emocional y hasta cuántica, ¿no? Interesante ver Claro. qué es lo que está sucediendo. Y si nos vamos desde el punto de vista de los tres libros de vida, ¿no? Transgeneracional, proyecto sentido y el factor biográfico, pues qué es lo que Ajá. está pasando ahí, ¿no? Algo bien interesante. Yo lo único que, y les vamos a compartir las fotos de antes y después de la paciente, yo observo que en la radiografía o sea, cuando terminaste el tratamiento bioemocional con esta paciente, pues hasta la Ujú. mirada le brilla, no nada más los dientes, Claro, cambia ¿sí? el ser, o sea, ya empieza a identificarse ella y a aceptarse diferente, porque se quita como una cantidad de lastres Claro. que trae encima y de cargas energéticas. Y hay cosas bien interesantes, ahora que hablas del dolor que no se quita, ya entrando en plano energético, a veces el dolor ni siquiera es de uno, Ujú. es la percepción del dolor de otra persona y tú lo tomas como tuyo. Y por eso ahí explica el por qué tú tienes un dolor de cabeza y te puedes tomar cuanta pastilla se te atraviese y no se te pasa, Claro. porque no es tu dolor de cabeza, George, ni es ni tu dolor de cadera, ni nada. exacto.
Yo no te platiqué, pero cómo fue que yo entré, iniciando mi diplomado en biodescodificación, no Ujú. iniciando, fueron meses después, mi dolor de rodilla, y bueno, ya los followers ya lo saben, mi rodilla derecha. Dos Claro, meses y medio con dolor, con terapia, con analgésicos, nada me funcionaba hasta que una de mis profesoras del diplomado, pues me biodescodifica. Ya a los 3 días se me quitó el dolor. Ese es un claro. ejemplo. Entonces, fíjense que eso puede pasar también con los dientes, ¿no? Mm. Y interesante lo que acabas de comentar, de que pues no son dolores tuyos, ¿no? Como la película esta que hubo en Netflix, ¿no? Y el libro de este dolor no es mío, ¿no? Claro. Incluso con los dolores y lo que comentabas, ahora digamos, ¿qué ha pasado? Hay un documental en redes y estuvo en Netflix, yo no sé si todavía está, que es la satanización de los tratamientos de conductos, Sí, ¿cierto? sí. Entonces el documental empieza un tipo que terminó siendo impotente porque le hicieron un tratamiento de conductos y ni siquiera era un diente que correspondiera al genitourinario, que hubiera sido un central, un lateral, uno dice, Ujú, "Ay, sí, sí, pero era, digamos, en un premolar, que nada que ver con lo que revisamos nosotros en odontología neurofocal y la conexión de órganos y vísceras. Pero, pues a veces también puede encontrar uno información demasiado parcializada, incluso en los terapeutas, que dicen, y ahí es lo complicado de concluir. Digamos, uno siempre debería estar en una pregunta con los pacientes y con los tratamientos y sobre todo muy individual, porque la conclusión, y es lo que a veces veo yo, porque la descodificación está de moda, entre comillas, ujú, y hay gente que hace un curso, hace algo y ya se siente súper terapeuta, súper especializado. Pero realmente hay casos que necesitan un poquito más de, no tanto de entrenamiento, sino de experiencia, de cómo claro. manejar muchas cosas. Y entre más armamentario tengas, mejor. Incluso dentro de todo lo que vemos, en lo que estudiamos son los test que hace uno antes de generar cualquier tratamiento. Como les comentaba que estamos estudiando quiropraxia, kinesiología. Hay unos test mioquinéticos muy interesantes. Incluso la terapia neural ayuda a hacer un test en un momento dado y bloquear una cicatriz y hacer Ujú, muchas cosas y van a solucionar o se da uno cuenta si funciona o no funciona. Incluso mira lo que te decía, han evolucionado tanto las terapias que en este momento yo no utilizo inyección para hacer terapia neural, la puedo hacer con un símbolo, ok. ¿sí? Como Y es las muy terapias de símbolos pleyadianos, ¿no? También. algo así. Ujú, Entonces, evitas, porque hay gente que no le gustan las inyecciones, que no le gustan las agujas, todo esto y con el símbolo vas a lograr el mismo resultado. sí, Entonces, increíble. pues son evoluciones, ¿no? Claro. Y para mí también todo funciona. O sea, desde, para ustedes sería la ayahuasca, para nosotros es el yagé, hasta lo más espiritual y cada uno está en su nivel y a cada uno le puede funcionar cualquier cosa, Claro. también dependiendo del nivel de conciencia en el que estés. Entonces no se trata ni de satanizar un tratamiento, incluso volviendo al tema de los tratamientos de conductos, cuando tú empiezas en odontología neurofocal, siempre eso es un campo interferente. Ujú, Antes mandaban a sacar los dientes que tenían tratamientos de conductos o tenían un bloqueo, pues en este momento tratamos de no, ¿cierto? claro. Porque tenemos muchas alternativas, desde la terapia neural, Ujú. la radiofrecuencia, muchas cosas que tú dices, bueno, ese diente, ese implante puede quedarse, porque hasta el implante podría ser un campo interferente. Fíjate, interesante que, no, yo a partir de que me pusieron el implante, o sea, yo y Sí, titanio y superimplante, recuperé mi nivel de sueño. O sea, claro. sí, o sea, finalmente más bien el resto radicular estaba haciendo y la fractura estaba haciendo un Ujú, campo de interferencia. Obviamente claro. limpian, colocan el implante. Ya les platiqué mi experiencia que yo, de hecho, hasta le apliqué a mi implante música clásica de Mozart. Sí, bueno, Eso no ujú, muchas personas lo saben. Y la sí, cirugía bien, no tuve inflamación y eso que me hicieron elevación de seno, George. ok. O sea, sí fue una cirugía. Sí, buena cirugía, Yo bien interesante. experimenté todo eso y va mi implante, va muy bien, sin problema. Ahora sí, doctor Jorge,
vamos a ir concluyendo. Está súper, y yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 contigo. ¿Estás de Cuando acuerdo? quieras. Perfecto. Yo sé que el Claro que auditorio va a estar de acuerdo. ¿Qué es lo que te ha traído a ti la decodificación a tu vida? Pues mira, lo primero, cuando me la hice a mí mismo, entre a mí mismo con el seminario que te decía, más en las clases con el mismo Cristian, que uno es el paciente. Eh, no sé si a ti te pasó, pero la experiencia mía con los datos a mí se me olvidaban las fechas. A veces ponía unas fechas que terminaba siendo yo mayor que mi papá o que mi mamá. O Sí, sea, se me volvía todo una... Porque pierde uno como la noción de las cosas con la información que sale. sí. Pero también no, eso no es fortuito porque energéticamente después, con una carta astral que me hice y muchas cosas, la información concordaba en que yo había sido el papá de mi papá Ok, en otra vida, sí, ¿sí? Y entonces eso concuerda con las fechas que yo confundía y con todas estas cosas. ok, Entonces, pues, lo primero es poder sanar muchas cosas en mí, sí, poder cambiar los puntos de vista de muchas cosas, incluso cómo funcionaba yo en mi familia. Se supone que yo soy el cuarto hijo y haciendo todas estas cosas me di cuenta que era el séptimo, porque antes de mí hubo 2 abortos, ah, ¿sí? ok, sí. Entonces eso cambia completamente el El orden, transgeneracional. claro, sí. Entonces, al ser el séptimo, yo termino siendo primogénito y en la familia hay una hermana mayor que siendo mujer no asumió el papel de primogénita. Aparte de eso, bueno, hay muchas cosas familiares. La historia es que yo terminé responsabilizándome de todos y de mi mamá después de la muerte de mi papá, Mm, como si yo fuera el primogénito. ujú, Entonces eso generó en mí muchas cosas, entre rabias y cosas con mis hermanos, mm, incluso hasta con mi mamá. Y después de esto fui capaz de decirle a mi mamá, yo vivía con ella en esa época, y bueno, mami, yo soy tu hijo, yo no soy tu pareja, no soy tu, o sea, no soy mi papá. ujú, Vamos a funcionar desde otra dinámica para que esto no se nos complique la vida. claro, Y lo mismo que con mis hermanos. Entonces, en términos personales, cambia mucho y le mejora a uno mucho las cosas, claro. poder interpretar esto. Y con los pacientes, lo que más me gusta es que si tú descodificas antes de hacer un tratamiento, el tratamiento es más exitoso. Exacto, sí, Entonces, muchas veces en odontología nosotros vemos que llega el paciente con una caries de punto y podemos hacer el protocolo perfecto del libro y falla. Y falla y falla y falla y falla y termina en extracción y termina en implante y hasta el implante falla. sí, Y es porque no se ha corregido el conflicto, no se ha identificado la emoción que está ahí enredada. En el momento en que tú lo haces, incluso sacando una cordal, cuando tú la descodificas, incluso en el proceso, y le dices, oye, esta cordal corresponde como a los secretos en la familia, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, en esos 2 segundos la cordal sale sale. facilísimo. No sé si lo has hecho alguna vez en una cirugía o algo. Cuando coloco Es una implantes, experiencia bien sí, interesante. Ajá. sí, cuando coloco implantes, lo único que pido que ese implante ayude a resolver los conflictos que tenga el paciente. Y fíjate que muy Ajá. interesante lo que acabas de decir, porque a veces los tratamientos fracasan. Y recuerdo muy bien que eso lo dice el libro del doctor Christian Beyer, Sí, lo que dicen los dientes de los hombres en el tomo 1, y ahí lo menciona, que muchas ajá. veces esas son las razones por las cuales los grandes tratamientos dentales seguidos por protocolo pueden fallar. Sí, claro. Efectivamente, sí, es lo que dice, Ujú. exactamente. Pues, público y followers de Decodifica TMC, pues vamos a agradecer al doctor Jorge Acevedo Vallejo su estancia en estos minutos en lunes. Yo sé que este inicio de semana para ustedes va a ser así súper guau por toda la información y la experiencia que nos ha compartido el doctor y que vean que pues esto pues es mundial, es global, es universal. Estos conocimientos finalmente son universales. Y pues bueno, yo creo, y después vamos a platicar con el doctor Jorge para agendar una segunda fecha en la cual me gustaría que hablemos más de la odontología neurofocal, doctor. ¿Qué te parece?
espectacular, es ¿sí? súper interesante. Sí, Y entonces, también tengo varios casos bien lindos de esto, incluso una amiga que terminó embarazada gracias a una terapia neural, después de muchos años de muchas terapias por muchos lados, y no lo lograba. Y en 15 días, después de una terapia neural, quedó embarazada. Es unas perfecto. cosas Excelente, lindas y doctor. milagrosas. Pues ya quedamos. Colombia, México, unidos por, por ser ese Claro, talento. y a ver qué más creamos, Sí, doctor. qué más es posible. Claro que sí, ya sabes, y te agradezco como siempre el apoyo y que doctor, ayúdame y siempre ahí está el doctor y muchísimas gracias. Y pues Claro que amigos de Decodifícate, concluimos el episodio de hoy sin agradecerles nuevamente la atención a estos minutos que sé que van a ser súper enriquecedores para esta semana. Seguimos con las sorpresas en este proyecto de Codifícate MC y como lo dijo, lo acaba de comentar el doctor Acevedo, los dientes van mucho más allá y es importante pues seguir cuidándolos y sobre todo seguir escuchándolos cuando tengan dolor de diente, todo, caries, todo, tiene un significado. Así que pues por el momento vamos a finalizar este episodio sin recordarles que en Decodifica TMC nos interesa que expandan su mente. Hasta luego, doctor. Gracias.